Es para mí un verdadero placer poder estar en el segmento Tiempo de Hablar, platicando con el doctor José del Toro. Estoy impresionado por la trayectoria de este personaje, pero más allá de todo, aún y cuando él tiene un currículum vitae muy extenso, ha decidido en el pasado aceptar el llamado al pastorado, pero bueno, sigue él también ejerciendo su rama profesional, que es la psicología. Déjeme le menciono tantito de la trayectoria del doctor del Toro. Es experto en la oratoria y conferencista internacional, experto en intervención de crisis y la conducta humana y trastornos neuropsicológicos. Es especialista en la terapia grupal, es mediador, educador y es consejero pastoral psicoteológico. Bienvenido, doctor del Toro, a este espacio Tiempo de Hablar. Para mí es el placer, es un honor el estar aquí y el estar con usted en este programa en este momento. Y agradezco muchísimo esta oportunidad brillante que me concede. Doctor, quisiera preguntarle lo siguiente. La depresión y la ansiedad, que es un tema que ahorita está a la alza. Mi pregunta es, ¿entra en el ramo espiritual o solo es algo clínico o es las dos cosas? ¿Qué nos puede Muy decir bien. al respecto? Me parece que la pregunta es brillante. La ansiedad y la depresión son dos condiciones de las tres condiciones más comunes en el área de la salud mental o en los trastornos de la salud mental. El otro trastorno común es la bipolaridad, que la bipolaridad también viene con un estado depresivo, pero tiene unas características eufóricas en momentos dados como resultado a la condición maníaca. Porque en la depresión bipolar, pues se da la depresión y se da también el trastorno maníaco. Por eso se conoce también como un trastorno maníaco depresivo. La ansiedad y la depresión son dos condiciones las cuales por lo general andan juntas. Es común que una persona que sufre una depresión clínica o una depresión mayor viene acompañada también de ansiedad, o una persona que sufre un trastorno agudo de ansiedad venga acompañada también de depresión. Es como si fueran primas hermanas, andan juntas. Donde hay una, está la otra. En hacer un diagnóstico, lo que se hace es que se examinan cuáles son los síntomas más agresivos entre las dos condiciones y ahí se establece la condición primaria y la condición secundaria. Hoy por hoy vienen tratamientos, entre ellos tratamientos farmacológicos, que por lo general la depresión mayor lo conlleva y también la ansiedad aguda lo conlleva. Ese tratamiento farmacológico se hace importante porque la causa principal de un trastorno de la manifestación sintomatológica de una causa de esa naturaleza son desbalances bioquímicos en el cerebro. Eso es muy importante entenderlo porque la pregunta suya es una pregunta que yo creo que se la hacen muchísimos creyentes y se la hacen muchísimos pastores. Y claro, a veces inclusive se hacen diagnósticos dentro de la iglesia que nunca se deben hacer y se establecen ciertas pautas donde si una persona está en un estado depresivo, pues entonces se sospecha que esa persona posiblemente esté bajo una influencia demoníaca y posiblemente entonces se le da un tratamiento el cual puede lastimar espiritualmente, moralmente, socialmente, porque se encuentra esa persona dentro de una congregación señalada. Cuando no se puede hacer esa determinación por causa de un trastorno de salud mental.
claro, hay siempre que considerar otras causas o otras razones, no son las únicas, pero siempre el desbalance bioquímico está presente. Y lo que hace el tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico, el psicoterapéutico se ayuda a la persona a tener unas terapias cognitivas conductuales que estimulan su manera adecuada de pensar, porque dentro de esos estados la manera de razonar una persona se desvía. Hay como una distorsión en el pensamiento, la manera como se piensa. Así que la terapia cognitiva, que es la terapia que trata con ese ámbito de la inteligencia, y la terapia conductual, pues ayuda a tener unas modificaciones en esa forma de pensar. Y se puede aplicar inclusive la fe en ese proceso, porque nosotros tenemos una fe en el Señor que nos ayuda en todas circunstancias, no en algunas. Y la persona que entra en un estado de ansiedad aguda o depresión, pues como que pierde ese razonamiento de momento. Y ese razonamiento se puede ayudar entonces a volver a conectarse con él a través de ese proceso psicoterapéutico. Y el factor farmacológico es esencial porque es como el trastorno de diabetes. El trastorno de diabetes es el resultado que el páncreas no reproduce las cantidades de insulina que demanda el organismo. Entonces, lo que hace el médico es que da una pastilla para estimular el páncreas que reproduzca más cantidades de insulina. Y si eso no trabaja, entonces hay que ponerle la insulina a través de inyección. Pero es el mismo proceso. La diferencia es que la depresión, la ansiedad y la bipolaridad son desequilibrios bioquímicos en el cerebro, no en el páncreas, no en el organismo o en el cuerpo aparte del cerebro. Entonces, esos medicamentos ayudan a equilibrar esos estados. Así que tengo que decir que entonces el trastorno de la depresión y la ansiedad son trastornos clínicos, no son trastornos espirituales, sino que son trastornos clínicos. Sin embargo, tenemos que entender que el enemigo se aprovecha de todas las circunstancias del ser humano y no podemos dudar que en esos estados el enemigo quiere aprovecharse y llevar a la persona a un caos espiritual. Así que se puede complicar el trastorno clínico con una condición espiritual donde el enemigo se aprovecha de la debilidad y el estado de desequilibrio de esa persona en ese momento. Entonces, por lo menos en mi caso, como un neuropsicólogo cristiano, yo siempre tengo eso pendiente y estoy muy claro en eso, que el enemigo siempre trata de aprovecharse de las circunstancias, pero que el origen de la condición no es espiritual, sino clínica. ¿Cuándo es que estos dos, o bueno, ya incluyendo el tercer trastorno que es la bipolaridad, cuándo es que estos tres trastornos entran en el ramo espiritual? No sé qué nos pudiera decir al respecto. Precisamente, por lo menos en la depresión, sobre todo, la depresión mayor o la depresión clínica y la depresión y la bipolaridad. Hay un cuadro sintomatológico en esas depresiones. Está la tristeza persistente, la tristeza aguda, está el insomnio, cuando la persona no puede dormir o pierde la capacidad de dormir o descansar adecuadamente, y también puede ser que duerma demasiado. Está el trastorno del apetito, donde la persona pierde la habilidad de sentir los deseos de comer. Está también
esa parte que pierde el deseo de hacer aquellas cosas que antes se sentía placentero haciendo, ahora ya no tiene el estímulo, la motivación para hacerla. Y en todos esos momentos puede ir empeorando el estado hasta que llega a un síntoma muy importante entenderlo, que es la desesperanza. Cuando una persona llega a un estado de desesperanza, ahí puede empezar a contemplar el suicidio. Sabemos que el 70% de las personas que se suicidan o mayor del 70% es por causa de la depresión. Entonces, en ese estado de desequilibrio mental, emocional, donde también su autoestima se afecta y la persona piensa que nadie lo ama, que nadie los quiere, en esas condiciones puede entrar el maligno y sembrar su interés de destrucción. Eso es bien esencial, el poderlo entender, porque la persona puede entrar en un desequilibrio tal donde entonces no tenga ni una razón para seguir viviendo. Y ahí comienza a contemplar. Vienen los pensamientos suicidas. Los pensamientos suicidas se convierten en idealizaciones. Idealización suicida es cuando ya no piensa, sino que ya está creando una idea más concreta cómo lo va a hacer. Y ahí viene la imaginación, qué va a pasar en ese proceso y cómo se va a liberar de este dolor que tiene, de esta angustia, etcétera. Y claro, se dice que el suicidio es un acto hasta cierto punto ¿verdad? Egocéntrico, es egoísta, porque el que se suicida quiere librarse de las cosas que lo acongojan, pero deja a todos los demás dentro de esas condiciones. Pero en ese estado, él no piensa cuánto le va a doler a los familiares, porque está tan afectado y en esa condición, en ese desequilibrio mental, emocional, donde no razona de una manera adecuada y correcta, también el maligno ahí se aprovecha y puede ser fracasante la intervención del mal en esas circunstancias. Fíjese, doctor, que ya que usted mezcla las dos áreas que nos acaba de contestar, me lleva a esta otra pregunta. Si estos trastornos que empiezan en el área clínica y que en un momento dado entran en el terreno espiritual, ¿por qué entonces los cristianos batallamos tanto en aceptar una ayuda psicológica? Tiene que ver mucho con los conceptos que nosotros desarrollamos. Los conceptos son muy importantes, pero a veces tenemos conceptos equivocados. Y los conceptos equivocados nos pueden también desviar de la ayuda apropiada. Entonces, el pensar que una persona que sufre de una depresión, de una bipolaridad o de un trastorno de ansiedad agudo está endemoniado o que está sufriendo una condición demoníaca, entonces entendemos que lo que necesita es liberación espiritual y nos olvidamos del trastorno. Y generalmente ese criterio, ese concepto evita que las personas sean más realistas con su propia realidad y con su propia salud. Nuestro cerebro es tan parte de nuestro organismo como lo es el corazón, pero aceptamos que una persona pueda sufrir del corazón o pueda tener diabetes o pueda sufrir de los riñones, pero no aceptamos que una persona se enferme del cerebro.
Y el cerebro es el órgano tan importante que cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte clínica, cuando una persona muere, se establece un criterio clínico y el neurólogo, cuando hace la evaluación neurológica, encuentra que el cerebro ya no está despidiendo ondas y automáticamente el neurólogo ahí identifica y clasifica muerte clínica, lo que significa que aunque esté respirando la persona, clínicamente ya murió. Es una cuestión de horas cuando va a dejar de respirar. Entonces, a veces nosotros no nos percatamos de eso y entendemos o pensamos que todo es espiritual. Y tenemos que entender que todo puede afectar la espiritualidad, porque nosotros somos una unidad. Nosotros no somos solamente un ser físico, tampoco somos solamente un ser emocional, ni solo un ser social solamente, ni somos un ser espiritual solamente. Nosotros somos una unidad que tenemos 4 dimensiones. Somos un ser físico, espiritual, emocional y social. Esas son las 4 dimensiones que construyen la vida. Y cuando una de ellas se afecta, la otra también se afecta, porque hay una unidad, hay una armonía en esa parte del ser. Así que cuando hay algo malo en la mente, pues se afecta también el cuerpo, se afecta también el ámbito social y se afecta también el ámbito espiritual, porque somos una unidad. No nos podemos departamentalizar como cuando vamos a Macy's o vamos a Walmart y vemos el departamento de niños y el departamento de varones, de hombres y el departamento de la cocina. No, no. Aquí nosotros somos una unidad, que somos un ser, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma, unas emociones, que tenemos un ámbito social y que tenemos un espíritu. Así que tenemos que verlo de una manera correcta y darle una perspectiva adecuada. El hecho de que pensemos que todo es espiritual, eso puede interrumpir y evitar que una persona busque la ayuda que necesita. Y yo he tenido experiencia en esa área. Una pastora que me llama, que una miembro de su iglesia estaba bien afectada, oraron por ella, le dijeron que dejara los medicamentos. Una señora que sufría de una esquizofrenia y al dejar los medicamentos se activó la esquizofrenia y tuvieron que encerrarla. Entonces ella me llama a mí. La hermana de ella se puso muy agresiva contra la iglesia e inclusive quiso demandar la iglesia porque dijo, usted le hicieron daño a mi hermana. Y entonces ahí hubo un problema. Ahí yo intervine y ayudé a resolver la situación. Gracias a Dios no se fue a la corte y yo le di el tratamiento a la paciente y le di a la hermana que le diera sus medicamentos. Usamos una estrategia para hacerla porque ella estaba en un estado ya de salud mental bien agudo y no hacía decisiones propiamente. Entonces, yo llamo a la pastora cuando la señora se mejora y le pregunto y le digo, pastora, ¿qué es más poderoso, la oración o el medicamento? Me dice, no, la oración. Y yo le pregunto, ¿cuánto ustedes oraron por esta paciente? Me dice, bueno, estuvimos orando como 6 semanas y haciendo vigilia. ¿Y por qué entonces la oración no hizo lo que hizo el medicamento? Y ella me dice, explíqueme usted. Y yo le digo, ¿sabe lo que pasó aquí, pastora? Usted tiene razón. No hay nada más poderoso que la oración. Pero ustedes estaban orando equivocadamente. Estaban orando por lo que no era.
Dios es poderoso para sanar la esquizofrenia, cualquier condición, pero ustedes no estaban orando por la esquizofrenia, ustedes estaban orando para que los demonios se fueran. Y el caso aquí es de una esquizofrenia. Ahí Hasta ella los me pidió que fuera a darle un taller a la iglesia sobre ese fenómeno. Fíjese, doctor, que usted ha dado en un punto clave que me lleva a pensar que es algo hasta de urgencia, serio, porque no solo estamos hablando de que confundir lo clínico con solo esta área no, puede llevar a graves consecuencias hasta una iglesia en términos legales. Y Sí. bueno, usted sabe que Estados Unidos, si por algo se caracteriza, es por un sistema legislativo judicial muy agresivo cuando se trata de cosas en las cuales se ve afectado los derechos y todo lo demás. Eso es correcto. Yo le agradezco que nos manejara la unidad en estas 4 dimensiones. Mire qué ironía, doctor. Creemos en la Trinidad, la aceptamos tal cual, pero se nos olvida que nosotros también somos una unidad dividida en estas 4 áreas, pero al final del día todas conjuntas, ninguna separada. Así es. Me llama mucho la atención también que habla acerca de cómo aceptamos todas las otras enfermedades que pudieran acosar nuestro cuerpo, excepto las que suceden en el cerebro en muchas ocasiones. Así es. Yo sé que podríamos seguir platicando muchísimo, pero antes de despedirnos, me gustaría hacerle una preguntita con relación a lo que hablamos, que es, ¿qué consejo usted puede dar tanto a las personas que lo están viviendo como a los pastores? Y que yo entiendo que ellos lo hacen con todo el amor por las personas, ¿verdad? Eso es correcto. Pero, ¿qué consejo usted podría decirles también a ellos acerca de cómo tratar estos trastornos desde la forma correcta? Me parece que nunca se debe dejar de orar. Orar por esa persona, darle una afirmación positiva, dejarle saber que tienen un apoyo en el pastor y en la iglesia. Es muy importante porque esas personas lo necesitan y ese sistema de apoyo es esencial. Pero también cuando ven que hay una condición persistente, que persiste, ese estado de tristeza, que tiene episodios de llanto sin saber por qué está llorando, que se queja de que no está comiendo bien o que en la familia la esposa o el esposo o los hijos hacen observaciones que algo está pasando y yo no veo a papá igual o a mamá igual, algo está pasando. Entonces se sienten con esa persona, en el caso de los pastores, y le digan, mira, oramos por ti, te vamos a dar el apoyo, pero necesitamos que tú hables con tu médico y le dejes saber lo que está sucediendo, dado el caso que hayan alguna causa de salud aquí que yo desconozca y que tú desconozcas. Vamos a seguir apoyándote en oración, pero yo necesito asegurarme que esto se pueda hacer, que se logre, que se haga y que se lleve a cabo para el bien tuyo y para la tranquilidad de todos. Y vamos a seguir apoyándote en oración, porque el hecho de que seamos creyentes no significa que no nos deprimamos ni que estemos en algún estado de ansiedad, porque esa es parte también de la vida. Yo quisiera decirle a nuestra audiencia que si usted se quedó satisfecho o incómodo con alguna de las explicaciones del doctor, él está mucho más que dispuesto a poder contestar alguna inquietud que usted tenga, alguna pregunta que usted tenga, y lo invito a que usted pueda asistir a las charlas que él va a estar teniendo mañana viernes 30 de octubre y el sábado 31 de octubre en la iglesia Jesús Fiel Amigo. Usted puede ver la información que está apareciendo aquí en las pantallas, pero también mencionarles
que va a estar aquí ofreciendo, doctor, si no me equivoco, terapias de 1 hora, Eso es que correcto. si bien me mencionaban, los costos que usted tiene por 1 hora son de $400, pero aquí usted las estará dando en $50. Rapidísimo, doctor, ¿qué es lo que una persona, una pareja ministerial podrían recibir en esa hora? Obviamente pudiesen recibir una orientación estructurada sobre cualquier situación que pueda ser conductual, que a veces nosotros tenemos comportamientos que afectan a la otra persona y no nos percatamos de eso y no sabemos tampoco las raíces de eso. A veces tenemos comportamientos que tienen que ver con un ámbito de subconsciente. El subconsciente es muy interesante y eso nos tomaríamos tiempo para trabajarlo, pero solamente para decir que el subconsciente es la mente permanente y todo lo que ha producido emociones y sentimientos fuertes se graba a nivel de subconsciente. Del 87 al 95% del comportamiento humano viene del subconsciente y viene del subconsciente de una manera automática. Y por eso es que no nos damos cuenta a veces de ciertas actitudes que tenemos que pueden estar afectando a la otra persona, pero como nosotros hemos sido programados a un nivel psicológico de esa forma por la programación que tenemos, entonces no nos percatamos. Pero esas cosas hay que trabajarlas y podemos bendecir la vida del ministro, la vida de los hijos, la vida de la familia, la vida de la pareja, que hay tanta necesidad en esas áreas. Es esencial el que le demos atención porque la iglesia depende de una buena salud en todas las áreas de nuestra vida. Y si algo yo puedo agregar, porque me consta, es que profesionales como usted conservan la confidencialidad y eso es algo muy Sin lugar a importante. Así dudas. es que si Sí, hay señor. alguna pareja pastoral que nos está viendo aquí, alguna pareja y dice, bueno, yo no quiero ir porque siento que entonces la gente va a enterarse. No lo ve así, sino anímese. El doctor del Toro va a estar aquí hasta el 3 de noviembre. Usted va a estar dando las conferencias mañana a partir de las 5:30, el sábado también a partir de las 5:30, pero el doctor estará aquí hasta el 3 de noviembre. Si usted desea agendar una cita con el doctor, por favor, apunte el número telefónico que está apareciendo en la pantalla para que usted pueda agendar esta cita con el doctor, para que usted rompa ese miedo y para que usted reciba una ayuda que puede ser que le salve la vida, su matrimonio o cualquier área difícil en la que usted esté viviendo en estos momentos. Doctor del Toro, le agradezco muchísimo esta charla con su servidor. Créame, El placer es mío. lo bendigo en el nombre del Señor y espero que su estancia aquí en el estado sea fructífera. Amén, amén. Esa es mi fe y le agradezco mucho su bondad y su nobleza.